Continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, o como siempre lo hemos mencionado, como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Continuamos con el capítulo 13. En esta ocasión revisamos su quinta parte, relacionados con los versículos 8 y 12, pero únicamente como recordatorio de lo que habíamos visto anteriormente, que es la resistencia de Elimás el mago, que era a un asesor del procónsul, y que allí justamente este hombre llamó a Bernabé y a Saulo para oír la palabra de Dios. Y vemos que él fue maravillado de la doctrina del Señor, no solamente por lo que aconteció en ese momento con relación a este mago llamado Elimás, sino por el poder de la palabra de Dios que él recibió. En el versículo 12 precisamente de este capítulo 13, la palabra de Dios dice que entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces aquí vamos a recordar y a mencionar sobre todo la forma como se produjo este acontecimiento, porque a pesar de lo sorprendente que fue el milagro de la ceguera repentina de Elimas, las buenas noticias que el procónsul escuchó de Pablo fueron aún más sorprendentes. Con esto lo que queremos decir es que no solamente por el milagro, sino por el poder de la palabra, el procónsul recibe la dirección o el poder de la palabra de Dios. Se dice que estaba maravillado de la doctrina del Señor. Y esto probablemente se refiere a las doctrinas del regalo de la gracia de Dios en Jesús a través de la cruz. Entonces no es solamente el evento del milagro que acababa de suceder ante sus ojos, sino el poder de la palabra de Dios, como lo había dicho anteriormente. Continuamos entonces con el versículo 13, en donde la palabra de Dios menciona que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergué de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí vamos a resaltar dos acontecimientos de este viaje de Pafos a Pergué. Porque, primero, habiendo zarpado de este lugar de Pafos, el grupo misionero ahora es descrito de una manera diferente. Porque si nosotros recordamos, allá en el versículo 7 de este mismo capítulo, lo mencionaban como el grupo de Bernabé y de Saulo. Pero ahora comienza propiamente el liderazgo de Pablo, porque lo menciona de una manera diferente, Pablo y sus compañeros. Entonces, la prominencia de Pablo es evidente ya en este momento. Este es el primer acontecimiento que estamos viendo. ¿Por qué? De lo que arribaron a Pergue de Panfilia, dice que se fueron de la isla de Chipre, llegando a Pergue en el continente de lo que hoy conocemos como Turquía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que este otro acontecimiento que yo mencionaba es porque Juan se apartó de ellos, volviendo a Jerusalén. No sabemos exactamente la razón que produjo todo esto en relación al regreso de Juan Marcos a Jerusalén, pero es allí donde se describe algo muy importante. Como quedará claro, este acontecimiento fue explicado más adelante, y lo estaremos viendo en el capítulo 15, de los versículos 36 al 41,
que a Pablo no le agradó la partida de Juan Marcos, que se menciona aquí en este momento. Y hasta cierto punto parece que perdió confianza en él como compañero misionero y miembro del equipo que ahora, como mencionábamos, está liderando Pablo. Estos nos recuerda que definitivamente que a pesar de lo piadosos y consagrados que eran estos hombres y por el trabajo tan grande que ellos realizaron en ese sector, eh, vemos que también tenían problemas. Como le dije, no se sabe exactamente la razón, pero es allí donde nosotros podemos continuar relatando los versículos 14 y 15, en donde la invitación en la sinagoga le da a Pablo la oportunidad de predicar de Jesús. Y en este sermón es precisamente cuando él, muy alegre, comienza a hablar de la palabra de Dios. Pero antes, ellos, pasando de Pergué, llegaron a Antioquía de Pisidia. Recordemos que Pergué era una ciudad portuaria en la costa donde la nave de Pafos llegó a tierra firme. O sea que de Chipre llegó justamente al continente. Y Antioquía de Pisidia estaba a unas 135 millas, esto en kilómetros 220, tierra adentro hacia el norte. Entonces, esta región general se conocía como Galacia. Y luego Pablo escribió una carta a estas iglesias que está incluida en el Nuevo Testamento. Pablo a los Gálatas. Ahora, esto vemos también que en este lugar llamado Antioquía de Pisidia estaba en las montañas a una altitud de aproximadamente 3.600 pies. Como Pablo menciona en su carta a los Gálatas, que tenía una aflicción en su cuerpo en este tiempo, algunos eruditos creen, y este es precisamente el comentario de Boyce, decía que algunos eruditos creen que Pablo contrajo una enfermedad, tal vez malaria, mientras vivía en las llanuras costeras bajas de Panfilia y que, debido a esto, su grupo continuó en el clima de montaña más saludable. Entonces esto, como le decía, es únicamente un comentario bíblico, mas no está escrito en la palabra. No sabemos exactamente qué pasó con él. Pero allí fue en donde ellos entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, porque tenían un orden también estas reuniones que ellos tenían. Y dice que, y después de la lectura de la ley y de los profetas, que un servicio de la sinagoga del primer siglo seguía un orden general. Se ofrecían oraciones de apertura y luego se hacía una lectura de la ley. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento tomaban de allí una lectura. Entonces, después de esta lectura, también hacían una lectura del libro de los profetas. Luego, si se encontraba presente una persona estudiada, se le invitaba a hablar sobre temas relacionados a la lectura. Miren, entonces, este fue la oportunidad, este fue el momento en que Pablo aprovechó. ¿Por qué? Dice allí que se menciona de la siguiente manera en la palabra de Dios, dirigiéndose a los que estaban presentes: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, este fue el momento en que los principales de la sinagoga extendieron la invitación a Pablo según la tradición. Y él estaba
más que feliz de aprovechar esta oportunidad de predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, más adelante, los versículos del 16 al 23, Pablo inicia su sermón en la sinagoga, explicando cómo la obra de Dios en la historia conduce hasta Jesús. Aquí nosotros vamos a ver que Pablo se dirige a todos los que estaban presentes, pero haciendo un resumen de lo que sucedió a partir de lo que el pueblo de Israel estaba en Egipto, y esto conduce directamente hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las palabras que utiliza Pablo son: varones israelitas y los que teméis a Dios. Pablo se dirigió a ambos grupos en la sinagoga en el día de reposo típico, tanto a judíos como, en ese momento se los consideraba como casi judíos, esos gentiles que admiraban la religión judía, pero no se comprometían completamente con el judaísmo. Es como hoy también, en la actualidad, muchas personas dicen ser cristianos, pero sin comprometerse con lo que ellos están escuchando o practicando. Entonces, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Estas son también palabras que dirige Pablo a estas personas que se encuentran en la sinagoga. En este repaso de la historia de Israel, Pablo mencionó eventos importantes como la elección de los patriarcas, la liberación de Egipto, el tiempo en el desierto, la conquista de Canaán, el tiempo de los jueces, la creación de la monarquía. Pero todo esto conducía finalmente a Jesús. Por eso mencionaba, él hizo un resumen, pero para llegar y presentarles a Jesús como nuestro Salvador. Más adelante, los versículos 24 al 29, usando los ejemplos de Juan el Bautista y de los gobernantes judíos, Pablo muestra cómo la gente recibió y rechazó a Jesús. Mas cuando Juan terminaba su carrera, el momento en que él menciona lo que sucedió con Juan el Bautista, dice ahí la palabra de Dios: Juan el Bautista respondió a Jesús de la manera correcta. ¿Por qué? Él preparó los corazones de otros para Jesús y vio a Jesús por lo que realmente era. Entonces Juan sabía que Jesús era aquel más grande que todos. Sabía que Jesús era más que un maestro. Era el Señor, Dios, a quien todos debemos responder. Si aquí nosotros podemos apreciar, es como le mencionaba, lo único que Pablo estaba haciendo es manifestando, preparando el escenario para presentarle a Jesús como el Salvador. Entonces, ¿de quién no soy digno de desatar el calzado de los pies? Mencionaba Juan el Bautista, y esto trae también, ¿no es cierto?, Pablo para esta audiencia. Esta declaración muestra que Juan sabía que Jesús estaba muy por encima de él. En aquel tiempo no era raro que un gran maestro tuviera discípulos que le siguieran, y se esperaba que los discípulos le sirvieran al maestro de diferentes maneras. Este acuerdo llegó a ser abusado, por lo que los principales rabinos establecieron ciertas normas para que no sean humillados y de esa manera, ¿no es cierto?, sean tratados mejor los discípulos. Se decidió que un maestro que esperaría que su discípulo desatara el calzado de sus pies era demasiado degradante. Aquí, en cambio, Juan insistió que ni siquiera eso era digno de hacerlo.
Hasta aquí llegamos con este estudio y Dios permita, la próxima semana continuaremos.